El eco de mi bota contra la madera sagrada del altar de la parroquia de San Miguel todavía resuena en mis pesadillas, incluso ahora, cuando el final se acerca. Fui yo, Ricardo, el exalcalde de este pueblo que una vez me aplaudió y que luego me escupió en la calle. Yo fui el hombre que prometió progreso, que construyó puentes de hormigón y levantó edificios, pero que acabó ahogado en su propia soberbia, ciego de rabia y de whisky. Fui yo quien profanó el lugar que mi propia madre tanto amaba, el mismo altar donde ella encendía velas cada domingo, pidiendo por el alma de un hijo que ya creía perdido. Y lo peor de todo es que en aquel momento me sentí poderoso, me sentí justificado. Me llamo Ricardo, tengo 62 años, o lo que queda de ellos. Nací y crecí aquí, en estas mismas calles empedradas que después goberné con mano de hierro. Mi padre fue un hombre de campo, de pocas palabras y manos callosas. Me enseñó el valor del trabajo duro, pero también el veneno del orgullo. Un hombre no se arrodilla ante nadie, Ricardo, solía decir, ni ante Dios ni ante el diablo. Y yo le creí. Mi madre, en cambio, era todo dulzura y fe. Su mundo olía a incienso y a cera. Sus manos siempre estaban ocupadas, ya fuera amasando pan o desgranando las cuentas de un rosario. Yo veía su devoción como una debilidad, una especie de refugio para los que no tenían la fuerza para enfrentarse a la vida a cara descubierta. Crecí con esa dualidad, con ese conflicto interno. Por un lado, el empuje de mi padre hacia el poder terrenal, hacia lo tangible, lo que se puede contar y poseer. Por otro, el susurro constante de mi madre, hablándome de misericordia, de perdón, de una virgen que nos cuidaba desde el cielo. Elegí el camino de mi padre. Me hice un hombre a mí mismo, estudié derecho, entré en política y escalé. Me convertí en el alcalde más joven de la historia de este pueblo. La gente me respetaba, me temía un poco también, y eso me gustaba. Mi esposa, Elena, una mujer buena y devota como mi madre, intentaba a menudo llevarme por el buen camino. «Ricardo, ven a misa conmigo», me decía. «Ricardo, no hables así del padre Manuel». Yo me reía. «Elena, deja esas tonterías para las viejas». Yo creo en lo que veo, en lo que toco. Yo soy mi propio Dios. Mi desprecio por la fe no era pasivo, era una militancia. Me burlaba de las procesiones, llamaba a los feligreses el rebaño de los crédulos. Recuerdo una vez, en una comida familiar, mi hermana pequeña, Isabel, que es muy devota, trajo una pequeña estatuilla de yeso de la Virgen que había comprado en un viaje. La puso sobre la chimenea con toda su ilusión. Yo, que ya había bebido más de la cuenta, la cogí, la miré con desdén y dije en voz alta, para que todos me oyeran: «¿Todavía crees en estas muñecas de feria, Isabelita? ¿No te das cuenta de que esto es solo yeso y pintura barata?» Vi las lágrimas asomarse a sus ojos mientras yo dejaba la figura sobre la mesa con un golpe seco. No me importó. Me sentía superior, por encima de esas creencias que consideraba primitivas. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y mi caída fue estrepitosa. Mi carrera política se derrumbó entre acusaciones de corrupción, algunas ciertas y otras inventadas por enemigos que yo mismo había creado con mi arrogancia. Perdí las elecciones, mis amigos políticos me dieron la espalda y el respeto del pueblo se convirtió en murmullos y miradas de desprecio. Me encerré en mí mismo, alimentando un rencor que crecía cada día. Y entonces llegó el sermón del padre Manuel. Desde el púlpito, sin mencionarme directamente, habló de la soberbia, de la corrupción del alma que precede a la del bolsillo, de los líderes que se creen dioses y acaban solos y olvidados. Cada palabra era un martillazo en mi orgullo herido. Sentí las miradas de todo el pueblo clavadas en mí. Fue una humillación pública insoportable. Aquella noche, la tormenta que se desató fuera era un pálido reflejo de la que rugía dentro de mí. Bebí hasta que las paredes de mi despacho empezaron a girar. Y entonces,
Una idea negra, venenosa, se apoderó de mi mente. Salí a la calle, bajo la lluvia torrencial, y caminé directamente hacia la parroquia de San Miguel. La puerta lateral, la que usan las señoras de la limpieza, estaba mal cerrada. Entré en la iglesia vacía y oscura, solo iluminada por la luz parpadeante de las velas del sagrario. El silencio era total, un silencio que me pareció una acusación. Y allí estaba, el altar mayor, el mismo donde me habían bautizado, el mismo donde mi madre rezó por mí toda su vida. Mi rabia encontró un objetivo. Caminé con paso firme por el pasillo central, el sonido de mis botas de cuero resonando en la nave vacía. Me paré frente al altar, vi el crucifijo de plata que colgaba sobre él, y en un acto de desafío nihilista, de pura y ciega furia, levanté la pierna y descargué una patada brutal contra la madera tallada. El sonido fue seco, sacrílego, un estruendo que pareció hacer temblar los cimientos del templo. El crucifijo se balanceó violentamente y un jarrón con azucenas blancas que alguien había dejado como ofrenda cayó al suelo y se hizo añicos. El estallido del cristal fue seguido por un silencio aún más profundo, más terrible. En ese momento no sentí arrepentimiento, sentí una victoria vacía. Había devuelto el golpe. Le había demostrado a ese Dios silencioso quién mandaba. No sabía, pobre de mí, que ese golpe no había sido contra él, sino contra mi propia alma. Esta historia que te estoy contando es la verdad más profunda y dolorosa de mi vida. Es el relato de cómo un hombre puede caer tan bajo que cree haber tocado fondo, sin saber que debajo de ese fondo hay un abismo aún mayor, pero también una mano inesperada dispuesta a rescatarlo. Si este comienzo te ha conmovido o te ha generado curiosidad por saber cómo termina este camino de oscuridad, te pido que me acompañes. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que esta historia llegue a más gente y activa la campanita para no perderte cómo sigue. Y me gustaría mucho, de verdad, que me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. En esta soledad, saber que hay alguien al otro lado me reconforta enormemente. Después de aquel estruendo de madera rota y cristal hecho añicos, el silencio que llenó la iglesia fue el más terrible que he conocido. No era un silencio de paz, sino de vacío. Un vacío que me siguió hasta casa, que se sentó conmigo en el coche mientras conducía con las manos temblorosas, y que entró conmigo cuando abrí la puerta de mi hogar. Elena estaba despierta, esperándome en el salón, con su libro de oraciones en el regazo. No me preguntó dónde había estado. No hizo falta. Me miró, y en sus ojos no vi ira, que habría sido más fácil de soportar, sino una pena tan profunda, tan desolada, que sentí como si me hubiera clavado un puñal de hielo en el pecho. ¿Por qué, Ricardo?, susurró. Su voz no era un reproche, era el lamento de un alma que ve a la persona que ama destruirse a sí misma. No supe qué responder. ¿Qué podía decir? Que mi orgullo herido valía más que todo lo que ella consideraba sagrado. Me di la vuelta y me encerré en el despacho, el único lugar donde todavía me sentía poderoso. Pero esa noche, ni el whisky ni las paredes llenas de títulos y fotografías pudieron llenar el vacío que había traído conmigo desde la iglesia. La noticia, como era de esperar en un pueblo como el nuestro, corrió como la pólvora. Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Pero no eran llamadas de apoyo o de curiosidad, eran sentencias. La primera fue de mi hijo mayor, Javier, un hombre hecho y derecho, con su propia familia. Papá, me ha llamado la tía Isabel. Dice que has profanado el altar. Dime que no es verdad. Su voz, normalmente firme, temblaba de vergüenza. Cuando mi silencio se lo confirmó, solo pude oírle respirar hondo. No sé qué decirte. No nos llames en un tiempo, por favor. Tengo que explicarles esto a mis hijos. Y colgó. Luego llamó mi hija Sofía, llorando. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Hacérselo a la memoria de la abuela?
Cada llamada era un clavo más en mi ataúd social. Mis antiguos compañeros de partido no me devolvían los mensajes. La gente que antes me saludaba por la calle, ahora cruzaba de acera o me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Me convertí en un apestado, un leproso en mi propio pueblo. Elena seguía allí, cumpliendo con su deber de esposa, pero era como vivir con un fantasma. Se movía por la casa en silencio. Sus rosarios sonaban como cadenas lejanas, y por las noches la oía llorar en la habitación de invitados. El matrimonio, mi familia, todo se había roto, como el jarrón de azucenas sobre el mármol frío. Fue entonces cuando mi cuerpo decidió que ya había aguantado bastante. El dolor sordo en mi costado, ese que llevaba meses ignorando con una pastilla y una copa de más, empezó a gritar. Se convirtió en una presencia constante, una garra afilada que me retorcía por dentro. Mi arrogancia me impedía ir al médico. «Son nervios», me decía a mí mismo. «Es la tensión». Pero una tarde, mientras intentaba subir las escaleras, la garra apretó con tanta fuerza que me arrancó el aire. Me quedé sin visión, sentí un frío glacial recorriéndome la espalda y me desplomé sobre los escalones. Desperté en una ambulancia, con una mascarilla de oxígeno en la cara y la sirena aullando sobre mi cabeza. La humillación fue total. Yo, Ricardo, el exalcalde, el hombre que controlaba todo, reducido a un bulto indefenso en una camilla. El hospital fue el verdadero fondo del pozo. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, el pitido monótono de las máquinas. Todo parecía diseñado para despojarte de tu identidad. El diagnóstico fue tan brutal como la patada que yo le di al altar. Cáncer de páncreas, avanzado, inoperable. Las palabras del médico, dichas con una compasión profesional que me resultó insultante, resonaron en la habitación estéril. «Lo siento, señor alcalde, haremos lo posible por darle calidad de vida». ¿Calidad de vida? Yo no quería calidad de vida. Yo quería mi vida, mi poder, mi fuerza. Pero ya no tenía nada de eso. Tumbado en aquella cama, con una vía en el brazo y una bata ridícula que dejaba mi dignidad al aire, me di cuenta de mi absoluta impotencia. Mis supuestos amigos no aparecieron. Mi familia venía, sí, pero sus visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos. Me miraban como si ya estuviera muerto. Y en la soledad de las largas noches, cuando la morfina no era suficiente para acallar el dolor físico ni el espiritual, llegó el miedo. Un miedo primario, animal, a la muerte, pero no era solo el miedo a dejar de existir, era el miedo a la nada. Yo, que siempre me había reído de la idea del cielo y del infierno, que había defendido que después de la muerte solo había oscuridad. De repente, la perspectiva de esa oscuridad me aterraba. Me retorcía en la cama, sudando, llamando a las enfermeras sin motivo, solo para no estar solo. Intenté recurrir a mis viejas certezas, a mi lógica, a mi autosuficiencia. Me repetía que era solo un proceso biológico, que no tenía sentido tener miedo, pero mi alma, o lo que quedaba de ella, no escuchaba a mi cerebro. Estaba rota, vacía, y gritaba en un silencio que nadie parecía oír. Recordé las palabras de mi padre. Un hombre no se arrodilla ante nadie. Y allí estaba yo postrado, no de rodillas, sino de espaldas, incapaz de levantarme, suplicando en silencio a un vacío que yo mismo había creado. El silencio en aquella habitación era el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Era el eco de mi propia soberbia, la música de mi abandono. Si estás sintiendo el peso de este silencio conmigo, si puedes imaginar la profundidad de esa soledad, te pido que muestres tu apoyo con un me gusta y que actives la campanita. Porque lo que sucedió a continuación, en medio de esa noche oscura del alma, es algo que rompió ese silencio para siempre y desafía toda explicación lógica. Fue en una de esas noches interminables, la tercera o quizás la cuarta, cuando el tiempo ya había perdido todo su sentido. La morfina fluía por mis venas,
pero solo conseguía emborronar los bordes afilados del dolor, nunca eliminarlo por completo. Era una bestia que vivía dentro de mí, y en la oscuridad del hospital parecía crecer y alimentarse de mi miedo. La habitación era un sepulcro moderno, frío, con el único sonido del goteo rítmico de la medicación y el pitido lejano de algún monitor. Fuera, la ciudad dormía. Dentro, yo me enfrentaba al juicio de mi propia conciencia. Cada sombra en la pared parecía tomar la forma de mis errores. Veía el rostro decepcionado de mi madre, la mirada herida de Elena, la vergüenza en los ojos de mis hijos. Y sobre todo, volvía una y otra vez a la iglesia. Escuchaba el eco de mi bota contra la madera, el estallido del cristal del jarrón. Una y otra vez. Era mi infierno personal, un bucle de soberbia y sacrilegio. Estaba sudando, temblando, a pesar del frío del aire acondicionado. La fiebre me hacía delirar. Cerraba los ojos y veía un abismo negro, una nada infinita que me esperaba. Y por primera vez en mi vida, recé. No fue una oración aprendida, ni un acto de fe. Fue un grito, un aullido silencioso desde lo más profundo de mi ser. Si hay alguien ahí, si hay algo, ayúdame. No quiero morir así. Lo dije sin esperar respuesta, como un náufrago que lanza una botella al mar. Era el último recurso del cobarde que fui. Y entonces, en medio de esa desesperación absoluta, algo cambió. No fue un ruido, no fue un movimiento, fue un cambio en la calidad del silencio. El pitido de las máquinas pareció atenuarse. El frío de la habitación retrocedió como una marea, y a los pies de mi cama, donde antes solo había una silla de plástico y la penumbra, empezó a crecer una luz. No era la luz eléctrica, fría y artificial, de una linterna o de una lámpara. Era una luz suave, cálida como la del amanecer en un día de verano. Una luz que parecía tener vida propia, que respiraba. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, se abrieron de par en par. Mi corazón, que latía desbocado por el pánico, de repente se calmó. El miedo se disolvió, reemplazado por un asombro que me dejó sin aliento. Dentro de esa luz, poco a poco, se fue dibujando una silueta, la de una mujer. No podía distinguir sus rasgos con claridad. Era como mirar al sol a través de un velo, pero la sensación de su presencia era abrumadora. Iba vestida con un manto de un blanco tan puro que hacía que las sábanas de mi cama parecieran grises y sucias. No me miraba con ira ni con juicio, ni siquiera con lástima. Sus ojos, que no podía ver pero que sentía clavados en mi alma, derramaban una compasión, una ternura tan inmensa que me resultó casi dolorosa. Era un amor que yo no merecía, que no había hecho nada para ganar, y esa comprensión me rompió por dentro. Todo el orgullo, toda la rabia, toda la coraza que había construido a lo largo de mi vida, se hizo añicos como el jarrón de las azucenas. Intenté hablar, pedir perdón, decir algo, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado. Y entonces, sin que moviera los labios, escuché su voz. No la oí con mis oídos, sino directamente en mi corazón, en mi mente. Era una voz que no era ni masculina ni femenina, era la esencia misma de la paz. Y lo que me dijo me sacudió hasta los cimientos. Ricardo, resonó dentro de mí. El ruido de tu dolor ha sido más fuerte que el golpe de tu ira. He venido porque tu madre me lo ha pedido. Mi madre. La imagen de mi madre, con su rosario entre los dedos, apareció en mi mente con una claridad abrumadora. Y entonces, el llanto que había contenido durante años, durante toda una vida, brotó de mí. Lloré como un niño, sin control, con sollozos que me sacudían todo el cuerpo. Lloré por mi soberbia, por el daño que había hecho, por mi madre, por Elena, por mis hijos. Lloré por la patada, por cada palabra de desprecio, por cada gesto de arrogancia. Y mientras lloraba,
sentí una mano sobre mi frente. No era una mano física, pero su calor era real. Era un toque que no solo me calmaba, sino que me limpiaba. Era el perdón. La luz se fue desvaneciendo tan suavemente como había aparecido. La habitación volvió a ser oscura y fría, pero ya nada era igual. El dolor de mi cuerpo seguía ahí, pero el dolor de mi alma se había ido. En su lugar había una paz que nunca antes había conocido, y entonces lo olí. Un perfume intenso, dulce, inconfundible. El olor a azucenas frescas, las mismas flores del jarrón que yo había destrozado. Llenaba cada rincón de aquella habitación estéril de hospital, un imposible aromático que desafiaba toda lógica. Mi mente, mi vieja mente racional, intentó rebelarse. «Es la morfina», me dije. «Es una alucinación por la fiebre». Pero mi corazón sabía la verdad. Sabía que lo que acababa de vivir era más real que la cama en la que yacía, más real que el cáncer que me devoraba. Había sido visitado. Había sido perdonado. Y ahora solo una cosa importaba. Tenía que arreglar lo que había roto. Mi mano temblorosa buscó el timbre para llamar a la enfermera. Ya no era para huir de la soledad. Era porque tenía una misión. Necesitaba confesarme. Necesitaba ver al padre Manuel. Esta fue la noche que lo cambió todo. El momento exacto en que la oscuridad se rompió. Si esta parte de mi historia te ha tocado de alguna manera, si sientes la intensidad de lo que viví, te agradecería que le dieras a me gusta y que activaras la campanita, porque lo que hice a continuación fue el primer paso en un camino de vuelta que nunca creí posible. Cuando la enfermera entró a cambiarme el gotero, el perfume a azucenas ya se había desvanecido. Su voz alegre y rutinaria, preguntándome si había descansado, me golpeó como un cubo de agua fría. Volví de golpe a la realidad, a las paredes de color beige, al pitido de la máquina, al dolor sordo en mis entrañas. Había descansado. ¿Cómo explicarle que acababa de viajar al centro mismo del universo y había regresado? Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ella sonrió ajena a todo y salió de la habitación tarareando una melodía de la radio. Y en el silencio que dejó tras de sí, mi vieja mente, mi mente de abogado, de político, de cínico, empezó a trabajar a toda máquina. «Seamos lógicos, Ricardo», me dije. «Analicemos los hechos. Eres un hombre de 62 años, con una enfermedad terminal. Estás sometido a un tratamiento con opiáceos potentes. La morfina. Es de sobra conocido que puede provocar alucinaciones vívidas. A eso súmale la fiebre alta que has tenido estas noches, el estrés emocional, la deshidratación y la falta de sueño. ¿El resultado? Una ecuación química perfecta para que tu cerebro, desesperado por encontrar consuelo, proyecte una imagen reconfortante. La figura de una madre, un arquetipo universal. La Virgen. Claro, era la imagen que mi propia madre veneraba. Mi subconsciente, en un acto de autopreservación, me había regalado una fantasía piadosa para que no me volviera loco de terror. Tenía sentido, un sentido frío, clínico, desolador. Me aferré a esa explicación con la fuerza de un náufrago a una tabla. Era más fácil creer en la bioquímica de mi cerebro que en un milagro. ¿Un milagro para mí, para Ricardo, el que pateó el altar? Sería un chiste de mal gusto cósmico. Pero ¿cómo podía una alucinación traer tanta paz? Mis sueños febriles siempre habían sido caóticos, fragmentados, llenos de angustia. Aquello había sido lúcido, ordenado, serena. ¿Y la voz? No era mi voz interior, no eran mis pensamientos. Era algo distinto, que resonaba con una autoridad y una ternura que yo era incapaz de fabricar. Y luego estaba el perfume a azucenas. Ese era el ancla que me impedía naufragar en mi propio escepticismo. Un olor es algo físico, partículas en el aire que estimulan los nervios olfativos. No podía ser solo una invención de mi mente.
Cuando la enfermera volvió más tarde, reuní el valor para preguntarle. «Perdone», le dije con la voz temblorosa, «¿no ha notado antes un olor extraño en la habitación, como a flores?» Me miró con extrañeza. «No, señor Ricardo. Aquí solo huele a hospital, como siempre. ¿Quiere que le traiga un ambientador?» Negué con la cabeza, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Nadie más lo había olido. Era mío, solo mío. Y eso, en lugar de confirmar mi teoría de la alucinación, la hizo añicos. Porque si era solo para mí, entonces el mensaje también lo era. Era mi palabra contra la de la razón, una batalla librada en el campo silencioso de una cama de hospital. Si alguna vez has sentido esa batalla dentro de ti, ese tira y afloja entre lo que ves y lo que te atreves a creer, te pido que me lo hagas saber con un me gusta y que actives la campanita para seguir este viaje conmigo. Esa tarde, agotado por la lucha interna, me quedé dormido. Y soñé. Pero no fue un sueño febril. Estaba de pie, de nuevo, en la parroquia de San Miguel. Pero no era la iglesia oscura y vacía de aquella noche terrible. Estaba inundada de una luz dorada que entraba por las vidrieras y no había silencio, sino el murmullo de un coro lejano. Caminé por el pasillo central, mis pies descalzos sobre las baldosas frías, y al llegar al altar lo vi. Estaba intacto. La madera brillaba, pulcra, sin una sola marca, y sobre él, el jarrón que yo había destrozado estaba entero, rebosante de azucenas blancas y frescas, cuyo perfume llenaba todo el templo. Junto al altar estaba mi madre. No parecía un fantasma, sino la mujer que yo recordaba de mi infancia, con su vestido de los domingos y una sonrisa llena de paz. No dijo nada, solo me miró, y con un gesto suave de su mano señaló el altar. Luego se giró y caminó hacia la luz, desapareciendo en ella. Desperté con el rostro empapado en lágrimas. Ya no había duda. La lógica había perdido la guerra, y con la derrota de mi orgullo intelectual llegó una ola de vergüenza tan abrumadora que casi me ahoga. Me vi a mí mismo, no como el hombre poderoso que creía ser, sino como un niño malcriado y cruel. Recordé con una claridad dolorosa cada burla, cada chiste sobre los curas, cada comentario despectivo sobre los que rezaban. Recordé la estatuilla de yeso de mi hermana Isabel, aquella que traje de vuelta de la mesa del comedor con un golpe seco, llamándola muñeca de feria. Recordé sus ojos llenos de lágrimas contenidas, la forma en que apretó los labios para no responderme, para no aumentar la tensión en la mesa. En aquel momento me sentí inteligente, superior. Ahora, postrado en esta cama, me sentía como el ser más miserable de la tierra. Había confundido la crueldad con la inteligencia y la soberbia con la fuerza. Por primera vez en mi vida, sentí el peso de su dolor como si fuera mío. Cuando Elena vino a verme esa tarde, algo en mi rostro debió de haber cambiado, porque se detuvo en el umbral de la puerta y me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Llevaba meses viéndome consumido por la rabia y la autocompasión. Se acercó en silencio y se sentó en la silla de plástico. Sus manos, como siempre, sostenían su rosario de cuentas de madera oscura. Lo miré, aquel objeto que tantas veces había sido motivo de mis burlas. «Eso no te va a salvar, Elena», le decía. «Son solo bolitas de madera». Ahora lo veía de otra manera. No era un amuleto. Eran las huellas dactilares de su fe, el registro físico de horas de súplicas, de esperanzas, de amor por un marido que no la merecía. Tragué saliva, la garganta seca por la emoción y la vergüenza. «Elena», susurré, y mi voz sonó extraña, rota. Ella levantó la vista, sus ojos expectantes. «¿Me dejas tu rosario? Solo un momento». Su reacción fue algo que nunca olvidaré. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se llenaron de lágrimas. No dijo nada. No preguntó por qué. Simplemente, con una mano temblorosa, me lo tendió. Cuando mis dedos tocaron las cuentas,
Sentí una extraña calidez, como si la madera estuviera viva. Era un objeto pequeño, ligero, pero en mi mano pesaba como si contuviera el mundo entero. No era solo madera pulida, era el peso de años de esperanza, de noches en vela, de una fe inquebrantable que yo había intentado pisotear. Lo apreté con fuerza en mi palma, sintiendo el contorno del pequeño crucifijo de metal contra mi piel. Y recé, o lo intenté. No eran las palabras correctas, no era el Padre Nuestro ni el Ave María. Era un susurro torpe, dirigido a la Dama de Luz y al Dios al que había desafiado. Perdón, fue lo único que pude decir. Perdón. Y en esa palabra, en ese gesto de sostener lo que antes despreciaba, mi vieja vida terminó de morir, y algo nuevo, frágil y tembloroso, comenzó a nacer. La noticia de mi cambio, como todo en este pueblo, no tardó en convertirse en el chisme del día. Pero no fue una noticia celebrada, al menos no al principio. Se convirtió en un circo. Mis antiguos adversarios políticos fueron los primeros en afilar los cuchillos. «Ricardo el Converso», decían con sorna en la barra del bar. «El cáncer le ha reblandecido el cerebro. Ahora ve vírgenes en el hospital. Lo próximo será repartir estampitas en la plaza del pueblo». Cada una de esas burlas me llegaba, traída por algún conocido con falsa compasión. Y dolían, claro que dolían, pero era un dolor distinto al de antes. Ya no era la herida punzante en mi orgullo, sino una tristeza profunda por su ceguera, una ceguera que hasta hacía tan poco había sido la mía. Luego estaban los que se creían más listos, los que intentaban razonar conmigo. «Vamos a ver, Ricardo», me dijo un antiguo colega de partido que vino a visitarme, más por curiosidad que por afecto. «Estabas con morfina hasta las cejas, con una fiebre altísima. Es normal que tuvieras una alucinación. El cerebro te jugó una mala pasada, te dio lo que necesitabas oír». Me lo decían con condescendencia, como si yo fuera un niño al que hay que explicarle que los Reyes Magos no existen. No discutía, no me enzarzaba en debates teológicos ni en explicaciones científicas. Simplemente los miraba, con una calma que los desarmaba y les decía, «Fue la experiencia más real de mi vida». Más real que esta cama en la que estoy postrado, más real que la conversación que estamos teniendo ahora mismo. Veía la frustración en sus ojos. Querían al viejo Ricardo, al que gritaba, al que imponía su lógica a martillazos. No sabían qué hacer con este hombre que se apoyaba en una certeza que no podían medir ni refutar. Pero también encontré refugio. Elena, mi esposa, fue la primera. La vi florecer. La pena en sus ojos fue reemplazada por una luz de esperanza que yo creía extinguida para siempre. A través de ella, empecé a recibir visitas de un grupo de personas que antes habría despreciado. Los miembros de la adoración nocturna, sus compañeros de oración, eran gente sencilla, un agricultor jubilado, la dueña de la panadería, una maestra de escuela, no venían a interrogarme ni a juzgarme. Se sentaban a mi lado en silencio, a veces rezaban el rosario en voz baja, otras simplemente me hacían compañía, y en su presencia empecé a entender. El rosario que yo veía como un collar de superstición era en realidad una cadena de afecto que unía a estas almas. La iglesia que yo veía como un edificio de piedra y poder era para ellos un hogar, un punto de encuentro con lo sagrado. Los símbolos que yo había pisoteado eran para ellos faros en la oscuridad. Y poco a poco empezaron a hacerlo para mí también. Mi gran prueba, mi confesión pública, llegó durante las fiestas de San Miguel. Irónico, ¿verdad? El mismo santo patrón de la iglesia que yo había profanado. Ya casi no podía caminar, y mis hijos que habían vuelto a mi lado me llevaron en una silla de ruedas hasta la plaza del pueblo que estaba abarrotada de gente. El padre Manuel, a quien yo le había pedido perdón en la confesión más difícil y liberadora de mi vida, estaba en el escenario. Cuando me vio, detuvo la música e hizo un gesto para que me acercaran al micrófono.
El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio expectante, denso. Todas las miradas estaban puestas en mí, las de mis enemigos, las de los curiosos, las de los que me amaban. Mi hijo Javier me puso el micrófono en la mano. Temblaba. Respiré hondo, y el aire olía a pólvora de los cohetes y a los dulces de la fiesta. «Buenas noches», dije, y mi voz, débil por la enfermedad, resonó en toda la plaza gracias a los altavoces. Muchos de vosotros me conocisteis como el alcalde, el hombre de los puentes de hormigón y de las promesas, el hombre del orgullo y la palabra fuerte, y muchos también sabéis cómo acabé, solo y derrotado. Hice una pausa, buscando el rostro de Elena entre la multitud. Ella me sonreía entre lágrimas. Lo que quizás no sabéis es hasta dónde me llevó mi soberbia. Una noche de tormenta, entré en nuestra iglesia, y en un acto de rabia ciega, pateé el altar donde muchos de vosotros habéis rezado, el altar donde mi madre rezó por mí toda su vida. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Toqué fondo, y en ese fondo, postrado en la cama de un hospital, esperando la muerte, recibí una visita. No fue un sueño, no fue una alucinación. Una dama de luz vino a verme, y no me trajo un castigo que era lo que yo merecía, me trajo misericordia. El llanto me ahogaba, pero tenía que continuar. Hoy, delante de todos vosotros, quiero pedir perdón. Perdón a este pueblo, perdón al Padre Manuel, perdón a mi familia. Y quiero deciros una cosa. Aquello que yo despreciaba, esa fe que yo ridiculizaba, esas oraciones que consideraba una pérdida de tiempo. Todo eso fue lo único que me recogió del suelo cuando ya no era nadie. No estoy aquí para hablaros de religión, estoy aquí para hablaros de un cambio de corazón, de cómo el orgullo puede convertirse en humildad y de cómo hasta el alma más perdida puede ser encontrada. Devolví el micrófono y mis hijos me abrazaron, y en ese momento vi a gente llorando, aplaudiendo. Vi a mis antiguos enemigos bajar la mirada, avergonzados. Mi viaje terminaba. Ya no como un político poderoso, sino como un testimonio vivo de que la misericordia es más real que cualquier edificio que yo haya podido construir. Esta es mi historia, la verdad de mis últimos días. Y si este relato de caída y redención ha encendido una pequeña luz en tu interior, si te ha hecho pensar o sentir algo profundo, te pido que lo manifiestes. Un me gusta en este vídeo no es solo un clic, es una forma de decir que la esperanza importa. Suscríbete y activa la campanita, porque cada historia de fe compartida es un eco de esa misma misericordia que me rescató. Y por favor, te lo pido desde el corazón, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez has sentido esa presencia, ese momento inexplicable que lo cambia todo. Leer vuestras historias será mi compañía y mi consuelo en este tramo final del camino. Gracias por escuchar.